¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Ucrania inicia el primer juicio por crímenes de guerra contra un soldado ruso de 21 años. El caso tiene una gran importancia simbólica para el país. El gobierno de Kiev acusa a Rusia de cometer atrocidades contra civiles. Los detalles. Este es el primer juicio que vendrá de muchos. Quizás el gobierno de Kiev, como dijimos, acusa a Rusia de cometer atrocidades contra civiles durante las 11 semanas de conflicto y ha identificado más de posibles 10.000 crímenes de guerra que involucran a más de 600 sospechosos. La Deutsche Welle ha conversado con el ex primer ministro ruso en una entrevista exclusiva, Kasayanov, sobre la estrategia de Rusia en Ucrania. Las atrocidades que investigan el asesinato del fiscal paraguayo anticorrupción Marcelo Pecci en Colombia han empezado a develar lo que podría ser un crimen con alcance internacional. Su cuerpo llega este sábado a Asunción. Los agentes fiscales de Paraguay convocan a una marcha en rechazo por este asesinato. Un tribunal ucraniano ha celebrado este viernes una audiencia preliminar en el primer juicio por crímenes de guerra desde que Rusia invadió el país. El acusado se llama Vadim Shishimarin, un soldado ruso de 21 años acusado de haber matado presuntamente a un civil desarmado de 62 años. Un ejército de cámaras en el primer juicio en Ucrania a un soldado ruso acusado de crímenes de guerra. Este joven de 21 años está acusado de matar a un hombre de 62. Presuntamente le disparó para que no denunciara la presencia de tropas rusas a los militares ucranianos. El 28 de febrero, en una aldea al noreste de Kharkov, el acusado disparó en la cabeza con un rifle de asalto a un civil desarmado y que no representaba amenaza alguna. Este juicio marca el inicio de una investigación judicial en Ucrania sobre supuestas atrocidades rusas en su territorio. El fiscal general dice que se están investigando más de 10.000 presuntos crímenes de guerra cometidos contra la población civil. En una conversación telefónica con el presidente ruso, el canciller alemán Olaf Scholz dejó en claro que el fin de la operación militar debe ser una prioridad absoluta. Putin debe retirar sus tropas y debe llegar a un acuerdo con Ucrania que no sea una paz dictatorial, sino algo que Ucrania considere aceptable. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pronunció duras palabras al respecto. La Unión Europea ha pasado de ser una unión económica constructiva a un actor militante agresivo, con ambiciones mucho más allá del continente europeo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró dispuesto a mantener conversaciones directas con su homólogo ruso Putin, pero subrayó que los ucranianos no estarían de acuerdo dada la situación. Bueno, y en Ucrania, el alcalde de la ciudad de Kharkov informó que las fuerzas rusas destruyeron un centro cultural en donde los residentes locales recibían ayuda humanitaria. Al menos 2 civiles murieron en el ataque, según el funcionario. Un edificio de servicios de emergencia y varios bloques de viviendas también fueron destruidos tras 2 días de bombardeos. Este ataque se produjo al tiempo que las autoridades ucranianas anuncian la expulsión de tropas rusas de varias zonas cercanas a esta segunda ciudad más importante del país. Bueno, y en una entrevista exclusiva les contamos que Deutsche Welle ha hablado este viernes con Mikhail Kasyanov, que fue primer ministro de Rusia entre el año 2000 y 2004, bajo la presidencia de Vladimir Putin, quien fuera su aliado. Se convirtió en un opositor que vive ahora en el exilio. Deutsche Welle le preguntó si la invasión de Ucrania es el resultado de la presunta amenaza de la OTAN o de la debilidad demostrada por Occidente en los últimos años. Ese es exactamente el caso. Como resultado de la reacción occidental, el señor Putin tomó esto, tomó aquello. Y es por eso que él creía que esa violación del derecho internacional era tolerada por Occidente.
Por supuesto, eso fue un paso importante de Alemania. Recuerdo que Angela Merkel fue la primera que impuso sanciones contra el régimen de Putin tras la anexión de Crimea y la guerra en el Donbass. Pero no eran tan duras. El señor Putin pensó entonces que lo podría superar y eso fue lo que sucedió. Bueno, y consultamos también a Kasayanov sobre el discurso de Vladimir Putin durante la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, durante el desfile del Día de la Victoria, así se llama en Rusia, y si él esperaba un mensaje más contundente del mandatario. No esperaba que hubiese un anuncio de guerra y movilización, por la sencilla razón de que si Putin lo hubiese hecho así, se habría entendido como un signo de debilidad, de que su operación especial habría fracasado, y de ahí que apelase a toda la comunidad rusa para ayudarle a salir de esa situación. Por eso no podía pasar y no pasó. Así que el discurso de Putin fue de lo más endeble, y yo diría que se comportó con cierto nerviosismo, porque creo que ha comenzado a darse cuenta de que está perdiendo esta guerra. Especialmente después de las reacciones de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, al decidir enviar equipamiento militar que está proporcionándole a Ucrania una cierta ventaja, que si bien todavía no es decisiva, podría serlo en un futuro próximo. Kasayanov también respondió a la cuestión de si es posible que los asesores militares de Putin no se estén atreviendo a decirle la verdad y haya existido un error de cálculo en la llamada operación especial. Sí, estoy seguro de que fue engañado. Creyó que su ejército estaba preparado y que acabaría esta operación, como la llamó, en 3 o 5 días, una semana, como mucho, y que conseguiría su objetivo. Hablaba de un cambio de régimen, incluso llamó a los militares ucranianos a cambiar de bando. Ese era su objetivo, ocupar solo el sur y el este de Ucrania, pero ahora no ha logrado ni eso. Por eso creo que estamos entrando ahora en otra etapa. Es una fase en la que se enfrentan los poderes económicos y militares, y es por eso que es tan importante que Estados Unidos tomara la decisión de proporcionar armamento y apoyo económico, aunque esto pueda significar que la guerra se prolongue varios meses. Bueno, y les contamos también que la Unión Europea destinará otros 500 millones de euros para ayudar a Ucrania con armamento pesado en su lucha contra la invasión rusa. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, hizo el anuncio en el marco de la reunión de los ministros de Exteriores que se está llevando a cabo del G7 en el norte de Alemania, y que también estuvo allí fue el ministro de Exteriores ucraniano, que reclamó al G7 más medidas para que Moscú pague por su agresión. La tranquila localidad de Wangles, en el norte de Alemania, es el lugar elegido por los miembros del G7 para analizar las consecuencias globales de la guerra en Ucrania y plantar cara a la agresión rusa. Alemania ostenta actualmente la presidencia del grupo, de modo que la reunión fue conducida por su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea, pidió más ayuda militar para Ucrania. La receta está clara, más de lo mismo. Me refiero a más apoyo para Ucrania, incluida ayuda militar. La Unión Europea proporcionará un nuevo paquete de 500 millones de euros para apoyar militarmente a Ucrania. Dmytro Kuleba, ministro ucraniano de Exteriores, acudió a la cita este viernes como invitado con una clara petición de ayuda. Hoy les he pedido a los países del G7 que adopten la legislación y pongan en marcha todos los procedimientos necesarios para incautar activos soberanos rusos y dárselos a Ucrania. Nosotros utilizaremos este dinero para reconstruir nuestro país después de todo el daño que nos han infligido. Uno de los mayores problemas para la comunidad internacional es el suministro de alimentos. Ucrania, uno de los mayores productores de cereal del planeta, apenas puede exportar por el bloqueo ruso.
Hemos discutido, junto con el G7, la manera de evitar este bloqueo y asegurar que los productos agrícolas ucranianos puedan llegar a los mercados globales, especialmente a los países de África y de Asia. Nos importa la seguridad alimentaria de los países africanos y asiáticos, así como de cualquiera que dependa de suministros de Ucrania. Alimentos, armas y sanciones son así los principales temas a tratar para los ministros de Exteriores del G7, decididos a mostrar su unidad mientras la guerra continúe. Bueno, y pasamos ahora, ya lo ven, a la economía, con todas las cifras, datos, con Paco Furio. Sí, Rusia amenazó y parece que lo está cumpliendo. Y es que Moscú suspenderá mañana sábado el suministro de electricidad a Finlandia. Así lo anunció este viernes la empresa importadora RAO Nordic, filial del grupo estatal ruso Interrao. La compañía, que opera en las fronteras de Rusia con Finlandia y Noruega, adopta la medida por falta de capacidad de efectuar pagos por la electricidad importada. El impacto de este corte es limitado porque Finlandia había rebajado previamente la capacidad de transmisión energética en la frontera rusa, pero coincide con el anuncio de Helsinki de presentar rápidamente la candidatura de Finlandia a la OTAN. A lo largo del día surgieron también rumores sobre un posible corte del suministro del gas ruso a Finlandia, rumores que el Kremlin ha desmentido. Miles de argentinos han salido a las calles para protestar contra la pobreza y el hambre en el país. El costo de la vida en Argentina registró un aumento del 6% en abril y acumuló en lo que va del año un alza del 23,1%, uno de los índices más altos del mundo. El gobierno lo atribuye en parte a la guerra en Ucrania y a la herencia del gobierno de Mauricio Macri. Después de atravesar distintos puntos del territorio argentino durante 2 días, una multitudinaria marcha por el trabajo, el salario, contra el hambre y la pobreza, convocada por organizaciones sociales de izquierda no alineadas con el gobierno de Alberto Fernández, llegaron a la capital, Buenos Aires. Uno de los principales motivos de la manifestación es el creciente aumento de precios, un problema para el cual el gobierno de Alberto Fernández parece no tener solución. Y es que, debido a la galopante inflación, el país vive una creciente desigualdad. Durante los últimos 2 años de pandemia, las fortunas más ricas han visto aumentado su capital, mientras que casi un 40% de los argentinos son pobres, y todo podría empeorar a fin de año. Además, más de 4,5 millones de niños y adolescentes se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. La pobreza es 17 millones de personas bajo el nivel de pobreza. La pobreza es que el 80% de los trabajadores ocupados cobren menos de lo que es la canasta pobre, que son 90.000 pesos. Eso es la pobreza, eso es estructural. La pobreza es un lastre de larga data en Argentina. El presidente Alberto Fernández responsabiliza de los problemas del presente a su antecesor, el expresidente liberal Mauricio Macri, quien contrajo una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Que estamos en contra del hambre y la pobreza en la que estamos sumergidos en el país, y creemos que eso es por el acuerdo político que se llegó a firmar hace muy poco con el FMI. Este mismo acuerdo lo que hace es generar políticas de ajustes que tienen una directa conexión con el bolsillo del trabajador, porque ellos ajustan y después esas consecuencias las pagamos nosotros como clase trabajadora. Y es que para detener la inflación y la desigualdad, al jefe de gobierno no le queda otro camino que reducir el déficit, una medida acordada por el FMI para refinanciar la deuda, pero reducir el gasto redundará en menos ayuda social. Hoy más de 300.000 personas vamos a estar copando la Plaza de Mayo para exigirle al gobierno nacional: basta de hambre, basta de miseria, queremos trabajo genuino, salario igual a la canasta familiar, y le decimos no claramente al Fondo Monetario Internacional y el no al pago a la deuda externa, que esa guita que se la quieren pagar como parte de la estafa del macrismo sea invertida en las necesidades que hoy se están haciendo sentir en cada provincia. La presión política aumenta para Alberto Fernández porque en 2023 se celebran elecciones presidenciales y su partido se enfrenta a un debate interno. Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política económica emprendida va a condenar al peronismo a una severa derrota electoral. Y crecen las críticas de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la política económica,
lo debilita al presidente Alberto Fernández, sobre todo pensando en sus ambiciones de reelección en 2023, y también hace acrecentar el poder de la oposición. Y es que mientras no se tomen medidas drásticas, la inflación podría llegar al 70% este año en Argentina y dejar cada vez más personas en la pobreza. Las últimas declaraciones de Elon Musk sobre Twitter han causado un gran revuelo. Primero anunció este viernes que suspende de manera provisional la compra de Twitter, a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la red social. En concreto dijo, el acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal a la espera de detalles que sustenten el cálculo de que las cuentas falsas representan menos del 5% de los usuarios. Así lo anunció justamente en Twitter, el hombre más rico del mundo y responsable de Tesla. Unas horas más tarde, en otro mensaje, Musk aseguraba que sigue comprometido con la compra de la red social. Pues nos vamos directos al parque neoyorquino. Ana Nieto, saludos. ¿Están fundadas las sospechas de Elon Musk o es una estrategia? Están tan fundadas que de hecho es una información pública ante el regulador de los mercados. No se puede dar ahora por sorprendido porque esta información constaba en la SEC antes de que lanzara la OPA. Lo que ocurre es que en este momento todas las acciones del mercado están cayendo, también está cayendo Twitter, está cayendo Tesla y ahora mismo parece que Musk podría estar pagando muchísimo más dinero de lo que el mercado está valorando que vale la compañía. En ese sentido, es muy posible que lo que quiera hacer es renegociar este acuerdo a la baja, pagar bastante menos por Twitter. Es algo que es muy difícil hacer una vez que el acuerdo está cerrado. Pero vamos, ¿quién no quiere ahorrar miles de millones incluso cuando es el hombre más rico del mundo? No obstante, este tipo de comunicaciones a través de Twitter puede valerle alguna que otra tirón de orejas por parte de los reguladores de los mercados, algún tirón de orejas que significa que le lleven a los tribunales, porque esto es manipular el precio de la acción. ¿Y podría abandonar la transacción? Podría abandonarla, pero le saldría bastante caro. Él tiene una cláusula de abandono de unos $1.000 millones, pero Twitter le puede obligar a que se mantenga dentro del contrato si tiene la financiación para cumplimentarlo. Y en este momento lo tiene. El problema es que ahora mismo le va a costar muchísimo dinero porque si las acciones de Tesla, que ha seguido cayendo en los mercados en los últimos meses, pasan por debajo de cierto nivel, es posible que la banca le vaya a pedir más acciones como aval para la compra de Twitter. No solamente estaría pagando más por Twitter, sino que además estaría comprometiendo más de su propio dinero. Ahora mismo esta es la situación en la que se encuentra y por eso está haciendo esta serie de tweets. Hoy precisamente con este tuit ha rebajado el precio de Twitter a 40,72, así ha cerrado la acción en un día en que todos los valores prácticamente han subido. Él, recordemos, hizo una oferta de compra por 54,20. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Y nos vamos ahora a Latinoamérica. Exactamente. Colombia traslada este viernes a Paraguay el cuerpo del fiscal Marcelo Pecci, asesinado el martes en la isla de Barú, en Cartagena. Pecci se especializaba en casos de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. Un equipo transnacional investiga a contrarreloj este crimen. Pecci se encontraba de luna de miel con su mujer embarazada en Cartagena. Hoy ella retornó al país bajo fuerte custodia. Las primeras 72 horas son cruciales para esclarecer cualquier homicidio. Conforme pasa el tiempo, el equipo conformado por funcionarios de Colombia, Paraguay y Estados Unidos, que investiga el asesinato del fiscal anticorrupción paraguayo Marcelo Pecci, está dejando claro que este homicidio podría ser un intrincado crimen con alcance transnacional. La policía colombiana está contrastando todavía varias informaciones obtenidas mediante la ciudadanía. Hemos recibido llamadas. Hay información que ha sido ya aportada, verificada. Algunas de ellas están en proceso de verificación y otras descartadas con los analistas del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Colombia lleva adelante un megaoperativo policial en la isla de Barú. Se dispusieron unos 26 puestos de control, donde se han registrado ya más de 3.000 vehículos. Además, se revisan las cámaras de seguridad de toda la isla y de Cartagena de Indias. Por el momento, hay 3 sospechosos principales de haber ordenado el crimen de Marcelo Pecci, 2 ciudadanos del Líbano y 1 de Brasil.
Los tres fueron capturados por el fiscal Marcelo Pecci en causas que los vinculaban con el narcotráfico. Posteriormente fueron extraditados a Estados Unidos, donde se los buscaba por narcotráfico y lavado de activos. La Fiscalía colombiana ha difundido un vídeo del presunto sicario. También ofreció una recompensa de $500.000 estadounidenses por información que permita su captura. Marcelo Pecci investigó en su larga carrera un sinnúmero de casos de corrupción y se especializó en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y el terrorismo. Para saber más sobre lo sucedido con Pecci y el impacto internacional que tiene, nos vamos rápidamente a Asunción. Allí está y lo ven Eduardo Arce. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Deutsche Welle. ¿Qué repercusión ha tenido este caso en su país, en Paraguay? Buenas noches. Sí, mucha repercusión en todos los niveles. Fundamentalmente, bueno, por un lado, al nivel estatal, digamos, al nivel de los poderes del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, que expresaron su enojo, digamos, por el asesinato, y sobre todo manifestaron que se iría hasta el final las investigaciones para que se esclarezca el caso y que vayan a la cárcel los culpables de este caso, ¿no? Pero sin embargo hay también que resaltar, obviamente, que un sector de la prensa y un sector de la sociedad expresada fundamentalmente en las redes sociales han manifestado también ciertas críticas, sobre todo al gobierno, al Parlamento. ¿Al Parlamento por qué? Al Parlamento porque recortan permanentemente el presupuesto general del Estado a la Fiscalía General de la República también, y entonces no pueden hacer frente al crimen organizado como tiene que hacerse. En realidad no tienen todas las herramientas. Entonces ese es un problema que se ha resaltado. También hay otra cuestión que preocupa enormemente a ese sector de la sociedad, que es bastante amplio, que es la desidia de la policía en enfrentar al narcotráfico, e incluso hay muchos, ya se ha determinado la existencia de muchos agentes policiales, incluso de elevado rango, que están vinculados con el narcotráfico. Muy bien, también hay que aclarar que era de alto perfil, él estaba encargado de casos muy emblemáticos en el Paraguay, por eso quizás mi pregunta, ¿qué rol cumple Paraguay en el mapa mundial del narcotráfico y la influencia del Estado? Si me lo puede contestar de forma breve. Sí, breve. El Paraguay antes era un país de tránsito de la droga. En este momento no es así. En este momento, marihuana, hay un crecimiento enorme tanto de la plantación, del cultivo de la marihuana, como de la distribución y la comercialización a nivel nacional y a nivel internacional. Lo mismo ocurre con la cocaína. Con la cocaína también en este momento hay laboratorios que se encargan de preparar dicha droga de gran pureza, ¿no? Pero la preocupación también está ligada a la vinculación de estamentos del Estado, instituciones del Estado, con el narcotráfico. Existen en este momento tanto parlamentarios como gente vinculada, empresarios y empleados del Estado vinculados al narcotráfico, que tienen una cada vez más influencia en las decisiones que se toman contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, y sobre todo que dan el manto de impunidad a toda la gente que está involucrada en este tipo de delitos. Muchísimas gracias, Eduardo Arce, sobre la influencia del narcotráfico en el Paraguay y el asesinato del fiscal Pecci. Gracias. Nos vamos a otras regiones, nos vamos a otros temas. Miles de palestinos se despidieron este viernes en Jerusalén de la periodista palestina estadounidense Shireen Abu Akleh. Antes de que comenzara el funeral, las fuerzas de seguridad israelíes cargaron contra la multitud que llevaba su ataúd. Aquí las imágenes. La reportera de la cadena Al Jazeera murió el miércoles durante una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania. Periodistas presentes y la cadena Al Jazeera afirman que Abu Akleh recibió un disparo mortal de las fuerzas israelíes. Israel sostiene que aún no es posible determinar qué ocurrió.
Por eso queremos conectar rápidamente, nos vamos a Jerusalén. Allí está el periodista Sal Emergui. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un funeral masivo. Veíamos recién las imágenes que finaliza con fuertes enfrentamientos. Al parecer, la policía israelí ha cargado contra el cortejo fúnebre. ¿Qué ha sucedido? Hola, Pía. Sí, han sido breves, pero realmente fuertes, como tú decías, enfrentamientos. Básicamente al inicio de la marcha fúnebre, cuando policías israelíes se han cargado con porras contra participantes de este cortejo fúnebre de Shiran Abu Akleh. Llevaban banderas palestinas los agredidos. Poco después la policía afirmaba que momentos antes de esas imágenes, que han sido muy duras y dramáticas, alborotadores, según la policía palestinos, habían lanzado piedras contra dichos policías. En cualquier caso, es una actuación que ha condenado el liderazgo palestino y también Qatar, que es la propietaria, por supuesto, de Al Jazeera, que es la cadena en la que trabajaba durante 25 años. La periodista Abu Akleh, como tú decías, ha sido despedida en su último camino al cementerio en la parte oriental de Jerusalén por miles y miles de palestinos que también han convertido este funeral en una manifestación realmente también de reivindicación palestina tras la muerte de uno de sus símbolos, de uno de sus periodistas más admiradas. Acá estamos compartiendo. Muy bien, y ahora vamos a otras noticias que también son importantes en el día de hoy. Estamos viendo, imágenes que nos llegan, que nos dicen son las correctas, sobre un incendio en Nueva Delhi que deja al menos 27 muertos. Las imágenes que nos llegan recientemente de toda esta región ha sido un accidente realmente nefasto en la capital de la India. Bueno, y en Chile, en la noche del jueves, la periodista de 30 años que recibió un disparo en la cabeza en Santiago ha fallecido mientras cubría la marcha del 1 de mayo. Francisca Sandoval estuvo 12 días en el hospital. El presunto autor del tiroteo se encuentra en prisión preventiva y podría pasar hasta 11 años en la cárcel. Muy bien, y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y volvemos dentro de un rato con información internacional y actualizada aquí en Deutsche Welle. Gracias.